Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Página de Análisis, en donde vamos a platicar diferentes temas, que antes de entrar al aire pues ya estábamos aquí platicando y no discutiendo, quizás exista a veces controversia, de acuerdo. Pero vamos a comentarlos. Pero si se puede discutir, pues que o sea, es lo que le gusta. Acá. Y bien, pues para esto, como ustedes ya los identifican, seguramente nos acompaña Carlos Armando Castro y Jesús Nevares. Gracias por así como Mariano Cervantes. Buenos días. Y bueno, pues el tema que vamos a empezar a platicar y a comentar es justamente lo que en los últimos días se ha retomado en las diferentes fuentes de información y de medios de comunicación, que es la reforma laboral. Y yo quisiera pues comentar cuál es su punto de vista. Pues hay muchos obviamente que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo en la forma en que se está llevando, o nos dicen que es nada más una barnizada a la reforma laboral. Lo que sí es cierto es que pues ya lleva 40 años, 42 si no me equivoco, en donde a fondo no se ha reestructurado pues la reforma, y donde ya tenemos pues un mundo cambiante en todos los aspectos, en competitividad, en productividad, y pues entraremos en el tema primeramente, no sé cómo lo vieron esta semana. Ayer fue el dictamen de la Comisión de Trabajo que estudió el tema y que hoy seguramente lo va a subir ya a la Asamblea General. Así es. Carlos Armando. Yo creo que yo de entrada veo, ingeniero, que tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus limitaciones. O sea, como tú lo decías acertadamente, yo no creo que vaya que entre en vigor esta reforma la ley laboral. O sea, no creo yo que vaya a terminar de tajo con los problemas de ese tipo que existen en México. Aún sin embargo, yo sí creo que sí va a acotar y va a fomentar, sobre todo a medida que esto vaya transcurriendo, pues se va a fomentar el empleo, obviamente, ¿no? Con uno de los puntos que a mí me parece sumamente importante es la contratación por hora. ¿Cuántas veces hemos visto que muchos empleados lo que quieren es trabajar y no tienen la oportunidad? Entonces, con este punto que tiene ahí la famosa ley laboral, bueno, pues se va a abrir la oportunidad para que jóvenes desempleados sean contratados por empresas trabajando por hora. Obviamente pues habrá que ponerse de acuerdo ahí en cuánto van a pagar la hora, que al parecer me decía que no era gran cosa, ¿no? Algo así como 14 pesos la hora, alguna cosa así, ¿no? Que en realidad es muy poco, ¿no? Pero de cualquier manera digo que pues, por algo se empieza. Ahora, por el otro lado hay puntos que para mi punto de vista no van a beneficiar en gran cosa a la productividad del país. O sea, la transparencia de los sindicatos va a seguir siendo la misma, no hay transparencia y no la va a haber. O sea, es una quimera el que digamos de que con la nueva ley laboral se va a transparentar los recursos que manejan. Bueno, se pretendía, ¿no?, en la iniciativa de que se transparentaran los recursos que manejan los sindicatos, ¿no? Están ahí metidos, por ejemplo, el sindicato de los trabajadores petroleros, está el sindicato de telefonistas, que son sindicatos, maestros, sindicatos corporativos. De las universidades. ¿Tú crees que a los líderes y a los mismos a los líderes sindicales les va a convenir eso? Pues claro que no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le van a dar por ahí una maquilladita, ¿no? Y van a decir, órale, pase, pero va a ser, en términos reales va a seguir las cosas igual en la cuestión sindical. Tendrá sus beneficios, habrá que irlo viendo y a ver qué es lo que surge de esta famosa ley, ¿no? Pero de entrada tiene sus beneficios. Porque había dos asuntos referente a los sindicatos. Uno era la opacidad, justamente la falta de transparencia en el manejo de los recursos, y otro la democratización hacia adentro de los sindicatos, donde debe haber elecciones así con voto secreto, libre, y que no se ha dado, ¿no? Así es. La verdad es que a mí me llama mucho la atención cómo se somete a consideración del Congreso esta iniciativa de ley con un recurso de preferencia del presidente de la República, que mete dos iniciativas preferentes. En este sentido, él tenía 30 días para que le aprobaran sus iniciativas. ¿Por qué las pone en la agonía de su administración? ¿Por qué?
Esto ha llamado mucho la atención. Primero, si no considero estratégico para él meterlas antes por el desgaste que podía tener, más del que ya tiene, por las movilizaciones que se le podrían venir. Lo que pasa es que apenas entró en vigencia, ¿no? Realmente antes no estaba vigente las iniciativas preferentes. Sí, no. A partir de este periodo Claro. es cuando se autorizó en la reforma de que ya puede el presidente 2 iniciativas preferentes meterlas. Sí. No, pero yo digo, ¿por qué hace uso de ese recurso de preferencia y no lo puso antes? De manera normal, como una iniciativa del Ejecutivo Federal. Esto, de una u otra manera, sí ha despertado mucha polémica, que ahorita, en el transcurso de los días, se le va a venir a Peña Nieto y a los legisladores locales. Esto es una herencia que deja de mucha controversia y de mucha movilización Felipe Calderón, que echa mano de la preferencia de iniciativa, pues para crear un escenario un tanto difícil, y él, como dice hoy el periódico Víctor Durango, se irá de turismo. Bueno, pero me parece que la reforma camina por tres senderos, ¿no? El individual, el colectivo y el procesal. En lo colectivo me parece que hay una desarticulación muy fuerte de las organizaciones sindicales, porque se le da mucha preferencia a la relación de personal del obrero, inclusive en su salario, para negociarlo en salarios de hora y para establecer convenios o contratos de capacitación. Es decir, si en 6 meses siente el patrón que no está capacitado y que no logró el objetivo, con la mano en la cintura presente de él sin ningún tipo de responsabilidad laboral. Y esto puede estarse, repite y repite y repite las veces que quiera. Utiliza a un trabajador con el pretexto de que lo está capacitando y que no se logró capacitar, y elude una serie de situaciones. En el aspecto colectivo hay un grave atentado a el contrato colectivo de trabajo, puesto que se hacen relaciones casi personales. Como decía hoy en su columna Beto de la Rosa, que recoge una opinión de un empresario duranguense, Rincón, y dice, no, pues ahora ya las contrataciones serán a intereses personales del contratante y del contratador. Eso se me hace muy complejo, porque se puede prestar hasta situaciones así muy riesgosas, hasta de corrupción y de preferencias personales contra capacidades. Yo recuerdo que antes se le pagaba aguinaldo a discreción, y a quienes estaban a favor del patrón se les pagaba más, y al que no les caía muy bien porque estaban prietos, flacos o lo que sea, se les pagaba un poco menos. Me parece que hay un retroceso. Y la iniciativa presentada por Calderón llevaba un gancho de negociación, que era la transparencia de los recursos económicos, de los ingresos de las cuotas sindicales. Era para negociar, no era para que se quedara. El país todavía no está en condiciones políticas como para desarticular esas grandes corrupciones e impunidades que se dan en los grandes sindicatos, que son las de la corrupción de sus recursos económicos. CENTE, trabajadores electricistas. Si hay una controversia, porque si los sindicatos manejan recursos públicos, por ley tendrán que, independientemente como las universidades, siendo públicos, tienen la obligación de transparentarlos, ¿no? Claro. Deberían tenerlo. No, exactamente, no. Inclusive decía alguien, oye, ¿por qué le estás pidiendo algo que ya está establecido en la Constitución? Son recursos públicos, tienes la obligación de transparentarlos, ¿no? Entonces yo creo que aquí el reto era, sin desconocer que no somos un país que está a nivel de productividad y de competitividad con el desarrollo de los países del mundo, cómo hacer que seamos más productivos y más competitivos, pero sin afectar el derecho de los trabajadores.
ese es donde no ahí se ha es, podido. yo estoy de acuerdo en que se debe de modernizar, no solamente la ley del trabajo, sino todo. O sea, el mundo está en un proceso de modernización que no nos podemos quedar con estructuras jurídico-legislativas pues atrasadas, porque entonces tenemos, nos vamos atrasando socialmente, nos vamos desequilibrando en el concierto mundial. Es urgentísimo, pero yo ni siquiera diría que favoreciendo o no a la clase trabajadora, ni favoreciendo o no a los empresarios, sino guardando los equilibrios, que finalmente esa es la esencia de toda ley, guardar el equilibrio entre los interesados. Y en la ley federal del trabajo están ahí los dos elementos de la producción, que es el patrón y el trabajador, con el cual debe haber un equilibrio para que no haya un problema social. Pero a mí se me hace que en este sentido se está desarticulando ese equilibrio para debilitar más al sector empresarial. Y en cuanto a la generación de empleos, yo tengo mis dudas. Yo no lo veo tan obvio como lo ve Armando, y no lo veo nada más por un antecedente histórico del país. Cada vez que hay reformas fuertes, nos dicen que es para que se generen empleos. Y eso nos dijeron cuando el rescate carretero y cuando se vendieron los recursos del Estado a la iniciativa privada, y cuando esto y cuando lo otro, siempre sacan para la generación de empleos y crece la pobreza. Hay opiniones de que ya ven 60 millones de pobres aquí. Pues entonces, primero que lo demuestren, pero ya cuando lo empiezan a anunciar, pues ya es como que da escalofrío. No, esto es había un dato interesante que en cuanto dicen, a ver, independientemente que teléfono se adquirió de una forma ventajosa o no, pero bueno, ahí está. Hernández Juárez es un líder pues eterno dentro de los telefonistas, claro. Pero es decir, ahora acabamos de recordar que Teléfonos de México es privado. Entonces dijeron, con el mismo líder que está ahorita, estuvo cuando el gobierno era propietario de Teléfonos de México, y ahora con el mismo líder, insisto, los trabajadores tienen un rendimiento del 300% más de lo que tenían cuando estaban en el gobierno. Entonces, mencionan que ha sido muy hábil, pues, en el caso de Slim, manejar con los mismos liderazgos, pero meterlos a la dinámica de la productividad. Qué bueno, ¿no? Entonces, dice, sí hay ejemplos, claro, que a pesar de ser liderazgos ya anacrónicos, ¿sí? Los haces productivos. Y dice, y ahí está Teléfonos, hagan cifras, y son los mismos dirigentes, y ahorita la productividad que tienen. ¿Por qué no hacerlo, pues, con las demás oficinas? ¿Por qué no hacerlo con Petróleos Mexicanos? Es el gran fracaso del Estado. No, y Comisión Federal. Y que no se lo achaquen a los trabajadores. Y el Seguro Social. Y Comisión Federal de Electricidad. Entonces, son sí, incapaces los trabajadores. Hay incapacidad del Estado, porque el Estado se inclina más a la corrupción y a la impunidad. Vean lo que acaba de ocurrir en Sinaloa. Un subdirector se llevó miles y miles de millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad. Si eso se han utilizado en capacitación o en diseñar proyectos o programas de eficiencia y de productividad, esos son millones que se llevó ese señor, que creo que necesita en el bote. Bueno, es que no le hacemos caso a eso, y el Estado, claro, es una derrota del mismo Estado. Yo lo que sí quisiera apuntar en este aspecto es que lo peor que se puede hacer es cruzarse de brazos. Y Nevares preguntaba, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ya de salida lo hace Felipe Calderón. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho hace 4 o 3 años? Yo creo que lo que hubiera pasado es que esa iniciativa que pone Calderón hace 3 años se hubiera quedado guardada en el mismo cajón de archivero donde están otras 200 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se han estado ahí congeladas durante años. ¿Por qué? Porque no iba a prosperar. Mientras el Congreso no tuviera una presión fuerte para legislar, ahí lo pueden haber guardado. ¿Por qué? Porque los intereses son muy fuertes. Claro. Hay muchas fuerzas interesadas en que no prosperen reformas, algunas o porque lesionan intereses de la industria o de la iniciativa privada, y otras porque lesionan los intereses de los cacicazgos sindicales. Pero bueno, se viene esta coyuntura en la que están obligados a resolver y están presionadísimos. Entonces tienes que resolver en cosa de un mes, y qué bueno,
Porque ahora dicen algunos legisladores dicen, bueno, es que necesitamos por lo menos 6 meses. ¿Y ustedes creen que al final de esos 6 meses hubiera sido diferente? No. ¿Se hubieran evitado las manifestaciones, las presiones, los votos en contra? ¿Se hubieran puesto de acuerdo al 100%? No. Hubiera sido exactamente el mismo resultado y exactamente los mismos votos en contra y los mismos votos a favor y las mismas conclusiones. La única diferencia es que ahorita los señores legisladores están trabajando a presión, hora tras hora para resolver una ley, y en otras circunstancias lo harían allá de vez en cuando. Una vez a la semana, una vez al mes, luego serían de vacaciones, irían de paso, irían a sus distritos, regresarían, volverían a discutir, irían a una declaración, un foro, se pasarían otro mes, y así se lo podían llevar. Ahora no, ahora están obligados a estar ahí presentes, discutiendo, analizando, y eso es la única diferencia, porque al final el resultado es el mismo, los votos van a ser los mismos, los que estén en contra, los que están a favor, y es lo mismo. Qué bueno que se haga, lo peor que podemos hacer es que se crucen de brazos. Y luego, la otra cosa que quiero apuntar, que observo, es que mucha de esa oposición a la reforma laboral es gratuita. Porque muchos de los que han dicho no a la reforma laboral ni siquiera saben qué dice la reforma laboral. Y lo ven lo siguiente: hace una semana ya había manifestaciones, oposición, gritos, etcétera, no a la reforma a los diputados, pero ni siquiera sabían cómo venía el dictamen. El dictamen estuvo apenas listo el martes. Entonces era gratuito. Todavía ahorita hay trabajadores que van y se oponen así abiertamente. Debería ser más puntual. Me opongo a este punto, a este otro, o al pago por horas, o a qué sé yo. Creo que ha habido mucha manipulación en este sentido. A mí me parece que toca un aspecto muy importante, y estoy totalmente de acuerdo con Mariano, de que es lo mismo ahorita que dentro de 6 meses. Pero qué bueno que se dio ahorita, 6 años, ¿no? Qué bueno. Pero esto es un drama. Es decir, ¿qué es lo que pudiera haber pasado? Señores, aquí está la iniciativa de ley para que se someta a consideración dentro de 6 meses y se abre un espacio de discusión y de diálogo social. Y luego se habían pasado por el arco de triunfo todas las sugerencias de todos los foros, como se pasaron en la estrategia para la seguridad, que hicieron muchísimos y hubo aportaciones importantes. Finalmente nadie las tomó en cuenta y siguieron igual. Ese es el problema. El problema no es que se haga ahorita o dentro de 6 años o dentro de 3 meses, sino que se haga una consulta y se recojan y se integren las sugerencias y las opiniones de los grandes laboralistas mexicanos, que sí hay, y tienen su discrepancia si no están de acuerdo. No están de acuerdo. ¿Y qué pasó? Que aquí no figuraron, porque efectivamente los que protestan no han leído la ley, como no la han leído ni siquiera los diputados. Ni siquiera los diputados. Y es que la ley al final no va a quedar de acuerdo a lo que más se necesite, ni de acuerdo a lo que dé más productividad, ni de acuerdo a lo que genere más empleo, ni de acuerdo a lo que convenga más a las empresas, ni siquiera de acuerdo a lo que convenga más a los trabajadores. No, va a quedar de acuerdo a lo que convenga más a los intereses políticos de las grandes fuerzas que influyen en la vida laboral del país. Esa es la realidad y tenemos que admitirla. Así es. Si hay algún avance, pues qué bueno. Qué bueno. Lo habrá, qué bueno. Sí lo habrá. Y también ha habido mentiras, Una Claro. de las grandes mentiras en este lapso y que ha servido para manipular es eso, ahorita de lo que decía Carlos Armando, de que en el pago por hora viene a limitar, decían hasta 7.7 pesos por hora, se estuvo diciendo, y ahí está pancartas y decían, a ver, que le paguen a 7 pesos la hora a los legisladores. Y se presta eso porque dicen, bueno, si una jornada de 8 horas, el salario mínimo se divide entre 8, bueno, pues nos da esa. ¿Que no era así? Pero no es cierto. Es cierto. La ley establece que el pago mínimo, independientemente de si trabajas 2 o 3 horas al día, tendrá que ser un salario mínimo. No menos, aunque trabajes 1 hora. La hora, o las 2 horas, o las 3 horas. Serán acuerdos. Serán por acuerdos, Así pero es. el mínimo aceptable, independientemente de la duración de la jornada, es un salario mínimo. Una jornada. Entonces, bueno, creo que eso no está tan mal. No. Y no se ha dicho, se ha manipulado diciendo que a 7 pesos la hora, que es una de las varias mentiras que se han señalado, donde sí definitivamente se queda muy corta esta reforma, que ya se ha visto y se queda muy corta, muy por debajo de las expectativas de la población, es en la transparencia sindical, porque sí hay por ahí una maquillada a la legislación que dice que ahora los sindicatos, las dirigencias sindicales estarán obligadas a dar información a sus agremiados cuando lo soliciten. Yo me pregunto, ¿quién de los agremiados va a solicitar
esa información sin esperar represalias. Claro, pues. La iniciativa también decía otro aspecto, decía, las dirigencias sindicales se deberán elegir por voto libre y secreto. Pues tan rápido como decirlo que le borraron la palabra secreto. Ya no dice secreto, el dictamen que se aprueba no dice que por voto secreto. Dice, pues es que los legisladores, la gran mayoría son líderes sindicales. Son líderes. Muchos de ellos sí. Pues el presidente líder, el presidente de la comisión es líder de... Sí, no, ¿verdad? Pero mira, los legisladores en cualquier parte del país, aunque no pertenezcan a un gremio obrero, sindical, lo que sea, ellos a la hora que anduvieron haciendo campaña fueron y pidieron la bendición del jerarca o del cacique sindical de su estado en turno. Tienen compromisos, no nos hagamos. Claro, y en cuanto al salario, sí, a mí me quedan dudas, ¿no? Sobre todo en los dos aspectos fundamentales, las dos características fundamentales que tiene el salario, que es el salario tabular y el salario integrado. De hecho, el salario tabular se convierte en salario, porque el salario tabular corresponde a una jornada de trabajo. Esta queda absolutamente modificada para crear el salario por hora, ¿verdad? Y el salario integrado es el que se le añade al salario tabular con las prestaciones, con las horas extras, con la antigüedad, con una serie de cosas que a veces llega a ser importante, sobre todo para el momento del retiro del trabajador, pero también para sus compensaciones anuales, navideñas y todo. Y esto queda un tanto así como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué onda? ¿Ahora qué onda con mi salario integrado? Y la ley establece que será fijado por acuerdo entre el trabajador y el patrón, ¿verdad? El salario por hora. Eso también es a mí me deja con muchas dudas, porque aquí en el país, desde hace más de 30 años, las revisiones contractuales son letra muerta. No existen los salarios más. Existe desde hace más de 30 años la imposición de salarios para los trabajadores. Y se iniciaron con aquellos salarios por pactos, que va a ser un pacto con los empresarios y que se reunían y todo eso. Yo me acuerdo en algún momento, en un lapso de mi vida, yo fui dirigente sindical y llegué a tener... Pero de los buenos. Sí, de los buenos para llevarse lo que no era de ellos. Bueno, pues hicimos el esfuerzo ahí, pero yo recuerdo que llegué a sacar para un sector de trabajadores universitarios incrementos del 120%. Del 120%. Se cae eso fundamentalmente con Miguel de la Madrid, se imponen los pactos empresariales y se imponen los topes salariales, que son a veces de menos del 3% de aumento, de menos del 3% menos de la inflación. De aumento, que es algo verdaderamente criminal. Entonces, aquí desde hace mucho dejaron de existir los contratos colectivos de trabajo. Bien. Y el outsourcing, nada más hay que ver a quien nos despachan en las gasolineras, siempre son diferentes. Sí. Siempre son diferentes. Mucha rotación. Bueno, si me permiten, vamos a hacer un corte y seguimos comentando algunos temas que pues tenemos ahí todavía anotados, que pues va a formar un criterio, diría yo, más amplio de lo que la gente piensa, lo que pensamos nosotros en el caso de la reforma laboral. Entonces regresamos en un minuto. Disfruta el deporte de los puños en la función del año que el periódico Victoria tiene para ti. Revive las mejores peleas en la función estilo Las Vegas. Conéctate este sábado al mediodía en www.periodicovictoria.mx. Victoria TV, presente en los mejores eventos deportivos. Los mejores columnistas, nosotros los tenemos. Victoria de Durango, expresión con compromiso social.
tú lees el periódico o lees el Victoria. Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¿Sabes lo que es credibilidad? Es alguien o algo en lo que se puede creer. Es cuando la gente cree en lo que haces. Es algo que se logra por tu trayectoria, por lo que has vivido o has trabajado. Yo creo que es algo que te da confianza. No es solo una palabra, es la manera como hacemos las cosas. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Suscríbete ya, 817-0330. En periodicovictoria.mx tendrás la mejor información en nuestro minuto a minuto. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y disfrutar de los mejores programas en nuestro canal de televisión. Suscríbete. 817-0330. Expresión con compromiso social. Disfruta el deporte de los puños en la función del año que el periódico Victoria tiene para ti. Revive las mejores peleas en la función estilo Las Vegas. Conéctate este sábado al mediodía en www.periodicovictoria.mx. Victoria TV, presente en los mejores eventos deportivos. Bien, regresamos a esta página de análisis. Bueno, podemos concluir que esta reforma laboral es realmente es parcial, ¿no? O sea, es necesaria. Sí, necesaria, pero no se hizo con la expectativa quizás de una u otra parte como se pensaba, ¿no? No va a dejar contentos a nadie. Y que yo creo que sí hay que someterla a juicio crítico, pero sin meterla a una camisa categórica. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver cómo se... Bueno, ahora ya mañana podemos saber. Bueno, aquí lo que yo no estoy muy de acuerdo es contigo, Jesús, es en el sentido de que tú dices que ¿por qué ahora? Digo, ¿por qué no se hizo antes, verdad? Digo, ahí sí estoy de acuerdo. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué tiene que haber sido ya en este tiempo cuando ya en la agonía de la administración? Exacto, o sea, eso sí es lo que sí me parece. Ahora dices tú, bueno, es que antes era difícil. Bueno, pues tan difícil era antes como es hoy, pero algo se pudo haber hecho, ¿no? Con tiempo. A lo mejor a esas alturas ya habría otros tipos de acuerdos, algunas cosas que ya nos arrojaran más luz a una reforma laboral con mayor fundamento. Yo creo eso, ¿no? También. Oiga, hablando de rendición de cuentas, bueno, pues ya hubo un proceso electoral, se eligieron representantes populares a las cámaras. Y ahora, ¿qué sigue? Y hablo concretamente, ¿cuáles serían las expectativas de los legisladores? Y para no hacerlo tan amplio, vamos a hablar quizás de los legisladores del estado de Durango, ¿no? ¿Ustedes cómo ven el papel o el rol que cuando menos, que sería a un mes y días de haber tomado posesión los nuevos legisladores, diputados federales y senadores,
la función importante que van a desempeñar, pues para beneficio del país y de Durango. ¿Cuál sería la expectativa de ellos, quizás particularizando en algunos casos, ¿no? No sé si yo puedo hacer un comentario, ingeniero. Yo veo estos nuevos legisladores, llámese diputados federales y senadores, como una gran posibilidad de seguir contribuyendo con el desarrollo del Estado, en este caso hacer este equipo con el gobernador. La mayoría tiene experiencia, ¿no? Legislativa, ¿no? Sí, de los que sí tiene. Bueno, a nivel federal el único que no la había tenido era, tengo yo entendido, era Jorge Herrera Delgado, ¿no? Pero viene precedido de una gran experiencia. Katy también no había sido, ¿verdad? Tampoco Katy. Entonces, pero yo veo que sí puede a mediano y largo plazo puede dejar beneficios. O sea, hay experiencia, podemos decir. Sí, ahora en las posiciones en que está, mira, por ejemplo, ahorita Ricardo Pacheco pues está participando dentro de la famosa ley la reforma laboral, ¿no? Digo, tiene una parte muy importante, una parte setemista. Como setemista, vamos, o sea. En el otro lado, bueno, pues estamos hablando de los diputados federales, o sea, hay la coordinadora, es la coordinadora administrativa. Oficial mayor, pues. La que maneja los recursos de la fracción de los legisladores priistas de todo el país, pues es una paisana, no es Lourdes Quiñones, ¿no? Eso les da a los diputados pues ciertas ventajas en su trabajo de gestoría, de movilización, o sea, ese es por un lado. Por el otro lado, si analizamos el rol que está jugando, que va a jugar Rubén Escajeda como coordinador de los diputados del sector campesino, pues eso a Durango yo creo que... Estamos hablando de 80, Casi. Sí, es la fracción más numerosa de los priistas, o sea, ni el sector popular tiene el número de diputados como lo tiene el sector campesino. Entonces esto le da a Durango, le da una gran ventaja. ¿Por qué? Pues porque si vemos la situación que se vino por lo de la sequía, las condiciones del campo duranguense, pues el tener un diputado federal como presidente de la Comisión de los Diputados Campesinos, pues eso le va a dar un trato directo con las dependencias vinculadas o relacionadas con el campo. Llámese Zagarpa, llámese Reforma Agraria, llámese Tribunal Agrario. O sea, eso es una gran ventaja. Ahora, si analizamos el nivel de experiencia de Rubén Escajeda, pues yo creo que es un hombre experimentado en lo que ha sido él, líder campesino, funcionario de una dependencia relacionada con el campo. Entonces yo veo que la situación puede ser altamente satisfactoria, ¿no? Sobre todo por la lealtad con que han trabajado con nuestro gobernador, o sea, con el gobernador Jorge Herrera Caldera. Ahora, si hablamos de los senadores, pues también, ya ves, comentábamos ahorita la responsabilidad que tiene la senadora Leticia Herrera, ¿no? También es una mujer que ha demostrado en todo este tiempo, y yo creo que tiempo atrás, una gran movilidad, una enorme vocación social, un trabajo que a todas luces ha sido transparente, porque ella no cobra. Entonces digo, sí cobra, pero lo regala, lo regala para causas nobles. La experiencia que tiene Ismael como vicecoordinador también, o sea, para mí, pues esos son de los activos que se deben de aprovechar en estas circunstancias. Entonces yo, así en términos generales, veo una legislatura federal, o sea, diputados federales y senadores, con una enorme posibilidad de rescatar a Durango de las carencias que se han vivido, sobre todo en el campo. Muy bien. Como que no le gustó, es que está viendo... Claro que no me gustó. Bueno, por supuesto que son puntos de vista. Sí, claro, son puntos de vista, por supuesto. Yo no meto las manos por los senadores. Yo no las meto ni por los diputados. Estamos hablando de una posibilidad de que los resultados. Pero sí quisiera hacer una opinión en torno a lo que estoy viendo. Para mí, hay senadores que se pueden hacer grilla y a ver qué posiciones agarraban así importantes, ¿no? Y las agarraron, sí. Hay otra que no se fue a hacer grilla, otra que regresó a las comunidades a dar respuesta a sus cumplimientos de campaña. Que por cierto, ahorita anda en la laguna, en varias comunidades. Hablas de Leticia Herrera, seguramente. Claro. Eso para mí, por lo que se ve, es decir, no por lo que se escucha, no por lo que se dice, no por lo que se grilla, sino por lo que se hace en los hechos, es importante, porque para mí, bueno, las cuestiones son efectivamente las actitudes y las acciones que se tengan.
no corrió al Senado a hacer grilla, corrió a las comunidades a ver en qué las apoyaba. Y luego, pues bueno, su primer salario, que son un poco más de 100,000 pesos, que dijo, dicen que ganamos 500,000 pesos, no es cierto, pero 100,000, poco más de 100,000 pesos inmediatamente en una comunidad para obras sociales. Esto es importante. Yo no sé si vayan a hacer buen papel o si vayan a hacer mal papel. Ojalá que hagan buen papel, y ojalá que hagan equipo con el gobernador, y ojalá que le metan ganas para el proyecto de desarrollo del Estado, y ojalá que haya más compromiso, todavía más del que han tenido, pero eso es algo que esperamos, ¿verdad? Que lo veamos, quién sabe, porque finalmente se los come la grilla. El problema es que no actúan en función de los intereses generales y del Estado, se los comen en función de sus intereses particulares y de grupo, y entonces empieza a moverse a Aispuro, o queriendo ser presidente municipal, o queriendo ser no sé qué, o queriendo ser otra vez candidato a gobernador, y entonces deja los intereses generales para sus intereses personales, y le puede pasar lo mismo a Ismael. Yo digo, a ver, ¿cuál fue la movilidad y la acción que tuvieron los anteriores diputados federales en relación a una presión intensa contra el presidente para que liberara recursos contra la sequía? ¿Dónde estuvieron? Pues ya iban de salida y les valían gorro. Eso no puede ser, pues. Entonces, bueno, yo no sé si sean lales o no sean lales, si son estos, si son otros, ¿no? Pero sí quiero ver que haya actitudes y comportamientos y compromisos en la realidad y no en el discurso, ¿no? Mariano iba. Estaba pensando precisamente en que, hablando de la posición política destacada que tienen algunos de los legisladores, algunos muy buena, y esto incluye al propio Aispuro, que está en una situación política muy favorable. ¿Vicecoordinador? Es como vicepresidente, de la mesa directiva del Tenemos dos vicecoordinadores del PRI, y un y vicepresidente de toda la Cámara. Los tres senadores por Durango están en una posición como nunca, de primer nivel, no están ni siquiera en el segundo o en el montón, no, están en el primerísimo nivel de las decisiones en el Senado de la República. Y de los legisladores, de los diputados federales, por lo menos uno de ellos se encuentra en el primerísimo nivel también de las decisiones. Entonces creo que eso es muy favorable. Y tiene razón Nevares. Una cosa es que estén ahí y otra cosa que lo sepan aprovechar. La otra, que sepan cumplir. Hemos señalado, ¿cuántas veces? Desde que yo recuerdo que comentamos acerca del papel de los legisladores, quienes sean, siempre decimos, la población los ve cuando van en campaña a pedir el voto y los vuelve a ver 3 o 6 años después cuando vuelven a ir otra vez a pedir otra vez el voto, no más. O de repente los ven en la televisión o en alguna nota periodística, pero punto. El caso de Leticia Herrera, pues es un caso muy particular. Tenía pocos días de haber rendido protesta y ya estaba en las comunidades, y ahorita está y mañana va a estar. Es decir, cosa de menos de un mes de rendir protesta y ya está de vuelta en las comunidades, está en las colonias, está en el lugar, pero bueno, es un caso muy especial. Además yo diría que es la primera legisladora que ha encabezado movilizaciones sociales por demandas concretas de la ciudadanía. La Comisión Federal en Gómez Palacio encabezó movilizaciones sociales, lo que les espanta a los políticos, sobre todo los institucionales, les espanta eso, ¿no? Y les espanta también llamar las cosas por su nombre muchas veces. Hay un eslogan que a mí me llamaba la atención en campaña de la Coparmex que decía: votaremos por los mejores, pero los vigilaremos como los peores. Creo que es interesante para poder valorar. Bueno, pues yo creo que de arranque es un cuerpo legislativo de Durango, senadores y diputados federales, que tiene experiencia, ya se habló aquí bastante, que tiene posiciones, pero bueno, ahora falta realmente que se cumplan las expectativas. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién exige? ¿Quién les exige? ¿Cómo poder darle seguimiento a lo que se supone deben de cumplir? Y creo que esta frase es importante, los vigilaremos como los peores, ¿no? Creo que ahí faltaría vigilar realmente que cumplan
con las expectativas, y si no cumplen, pues exigirles, ¿no? Ahora yo pienso, si me permite, ingeniero, creo que esto es una buena oportunidad porque por lo menos quienes tenemos alguna posibilidad de influir o de externar, de hacer pública nuestra opinión, tenemos ahí el margen de hacerlo y mucha gente seguramente va a estar pendiente. El caso de Aispuro, lo mencionó. Él se le dio una muy importante cantidad de votos, no ganó la mayoría, pero sí ganó muchos votos, muy, muy importante, es decir, tiene un respaldo en votos que le dio la oportunidad de llegar al Senado. Y ahora en el Senado tiene la oportunidad de estar en una posición envidiable, muy importante. Ahora vendrá el juicio. ¿Será capaz de dejar esa oportunidad? ¿Será capaz de abandonar esas posibilidades? ¿Será capaz de abandonar la oportunidad que tiene de ayudar a Durango para venirse a otra aventura política? Y eso se le va a juzgar, se le va a evaluar. Aguas. Igual y lo hace porque pues sus intereses o sus necesidades personales pues no las conocemos, las medio adivinamos o las intuimos a veces, pero no las sabemos. Pero sí va a estar sujeto a juicio. Claro. Y se le va a evaluar. Es uno de sus casos. ¿Quién de ellos va a brincar y cuándo? ¿Y a cambio de qué? Pues eso es de gran importancia, ingeniero, la creación de observatorios ciudadanos, pero ciudadanos, que tengan el balance de los compromisos que en campaña establecieron con la ciudadanía, irlos valorando mensual, anualmente, y estar diciendo, va con muchísimo atraso, no ha hecho nada, en fin, porque hace un momento decían, bueno, a ver, ¿quiénes son los diputados con experiencia de los federales? Pero no porque hayan estado en legislaturas anteriores es que tienen experiencia. Yo conozco diputados que han estado en legislaturas federales que están ahorita y que no hicieron nada, absolutamente nada. Pues ¿cuál experiencia tienen? Ninguna. Y sin embargo puedo decir que sin haber estado en una legislación federal, pues Jorge Herrera Delgado podría tener experiencia como legislador en el tiempo que estuvo aquí. Pero no porque estuvo en legislaturas pasadas porque tienen experiencia, no, hombre, pues. Bueno, pero aquí yo opino una cosa que me parece también muy rescatable. Pues hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Vienen tiempos con un nuevo gobierno priista, con un gobernador que de alguna manera pues va a tener mucha mayor cercanía con los legisladores del PRI, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va a favorecer en mucho su capacidad de maniobra, ¿no? Para destrabar lo que tú mencionabas hace rato, muy cierto, Jesús. El Congreso había autorizado el apoyo ese millonario para la sequía, cosa que los legisladores los legisladores no presionaron para que el presidente lo no gritaron ni hablaron fuerte, pues. Ahora, bueno, ya con un presidente priista, yo creo que la situación para los mismos legisladores de ese partido, pues tiene que ser diferente. Entonces, por eso digo yo, hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Ya será el juicio de la ciudadanía después de que transcurra un cierto tiempo, si cumplieron y no cumplieron. El caso que comenta Mariano me parece también pues es importante, ¿no? Consignarlo. La situación de Aispuro pues está en un primer nivel. Ahora, para mi visión muy personal, yo a lo mejor no están ni de acuerdo conmigo, yo no creo que vaya Aispuro a cambiar, ni siquiera por aquí, cambiar el foro nacional que es el Senado de la República, venirse por una nueva aventura política. Hablábamos de que es que hay más recursos económicos, pues sí, pero ahorita el recurso que Aispuro quiere es recuperar su capital político como lo tuvo cuando era priista y buscar ser gobernador, ser candidato a gobernador. Yo, para mí, esa es mi observación personal, quizá no estén de acuerdo, pero yo no creo que Aispuro, por muy bien o por muy asesorado que esté, vaya a aceptar dejar el Senado por venirse otra vez para acá. Esa es mi punto. Yo nomás les pediría que me ayuden a darle el beneficio de la duda. No sé si coincide con Nevares, si esté pensando en el mismo, pero yo estoy pensando ahorita de momento en un legislador que ha estado 3 o 4 veces en la legislatura federal, ya, que ahorita, y que nunca lo he visto que regrese a una colonia, a una comunidad, que nunca lo he visto aportar algo, una sola aportación así interesante, importante, pues no. Hay uno por ahí que yo estoy pensando en él, digo, ¿qué ha dado, qué ha hecho? Y ya son 3 veces de legislador federal, ¿cómo puedo darle el beneficio de la duda a esta persona? No. Ayúdenme. Ya sé a quién te refieres. Ya sé a quién te refieres. Bueno, sí. La verdad es que... Ya sé a quién te refieres. Y de esos hay muchísimos en el país y en la legislatura actual.
Podemos entonces concluir toda la razón. que debe de vigilarse el desempeño de los legisladores. Buscar un mecanismo. Independientemente de observatorios ciudadanos, independientemente de organismos empresariales o organizaciones no gubernamentales. Obviamente no gubernamentales. Entonces, esa sería una conclusión. De entrada hay buena expectativa, pero si no se vigila, pues no sabemos realmente. Pues yo pienso que eso es una tarea social, ¿no? De la sociedad. Mira, a mí me parece así, de rebote yo te voy a decir, a mí me parece el activismo y el trabajo que hace un líder empresarial, que ahorita no recuerdo su nombre, es un canoso joven, que hace declaraciones muy seguido en torno a precisamente a la vigilancia que se debe de tener del trabajo que realizan los representantes populares. Alfredo, ¿qué? Andrade. Alfredo Andrade. Pues bueno, es del Coparmex. Ese me parece un tipo muy activo, muy metido en lo que no hacen otros líderes empresariales y la misma sociedad civil, fíjate. El trabajo que ha hecho este hombre, para mí que es importante porque por ahí se comienza, ¿no? Claro. O sea, él está atento de lo que están haciendo los representantes populares y lo expresa en los medios de comunicación. Ahora, más que vigilarse, yo diría, debe exigirse mejor desempeño de legisladores, ¿no? Claro. Sí, porque es una exigencia. Bien, pues hemos prácticamente terminado, muy rápido se fue el tiempo, ¿no? De este programa de Página de Análisis, y yo quisiera invitarlos para que el día de mañana, aparte de que vean este programa, mañana vamos a pasar en repetición una función de box que se llevó a cabo el viernes pasado, y donde realmente estuvo muy buena. Al que le gusta el deporte y el box particularmente, ha sido quizás de las mejores peleas que se han dado, o funciones, realmente más que una pelea, fueron varias peleas, y mañana lo vamos a repetir a las 12 del día en la misma página de Periódico Victoria, a lo cual los invitamos a que nos vean. Y por nuestra parte les agradezco a nuestros compañeros columnistas del Periódico Victoria que, pues, con sus comentarios, sus puntos de vista, nos permitan tener un criterio más amplio de lo que está sucediendo en torno, pues en este caso, a la legislatura federal y particularmente a lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.